Un niño fue obligado por su padrastro a arrodillarse y lustrar zapatos todos los días como un sirviente hasta que un día, después de 10 años de ausencia, un padre millonario regresó y rompió a llorar al ver a su hijo. La noche cayó sobre la estrecha sala de estar trayendo consigo el frío de noviembre. La tenue luz amarilla de una vieja bombilla parpadeó como una vela moribunda profundizando la penumbra que ya flotaba en el aire. En un sillón desgastado se reclinaba Victor Hale. Un hombre de mediana edad con una cara áspera y un brillo cruel en sus ojos, removió el licor en su vaso. El tintineo del hielo resonaba ásperamente en el silencio desde arriba. Miró hacia abajo a una pequeña figura en el suelo. Danny, de 10 años, delgado y pálido, estaba arrodillado. Sus manos en carne viva y callosas temblaban mientras agarraba un trapo frotando cuidadosamente los brillantes zapatos negros de su padrastro. Esos zapatos relucientes eran más que solo cuero para lustrar. Eran un emblema diario de opresión. Todas las noches a esta misma hora, Víctor arrojaba una pila de zapatos al centro de la habitación y obligaba a Danny a limpiar cada uno hasta que brillara. Solo entonces se le permitía al niño irse a la cama. Si quedaba una sola mancha, el castigo eran horas más de rodillas o peor, encerrado en el armario oscuro debajo de las escaleras. Víctor dejó su vaso, su voz tan afilada como una cuchilla. «Date prisa. El hijo de Richard todavía tiene que lustrar mis zapatos, ¿no?» Danny se mordió el labio tan fuerte que sangró cuando escuchó el nombre de su padre. El hombre que anhelaba cada noche, las lágrimas se deslizaron por su mano. Pero no se atrevió a dejar escapar un sollozo. Siguió frotando, susurrando en el vacío. «Papá, ¿todavía me recuerdas?» En la puerta de la cocina, Bonnie, la madre de Danny, estaba presionada contra la pared. Sus delgados hombros temblaban, sus manos se aferraron a un delantal desgastado, como si fuera un escudo frágil. Sus ojos rebosaban de impotencia y tormento. Llamó suavemente, su voz quebrándose. «Víctor, por favor». «No, Víctor», arremetió con su pie. Danny cayó hacia adelante, sus palmas raspando contra el frío suelo de baldosas. El hombre rugió. «Cállate. Tu trabajo es cocinar. No te entrometas en mis asuntos». Danny apretó los dientes. Recogió el trapo de nuevo y siguió trabajando. Sabía que resistirse solo traería un castigo más severo, pero en sus ojos llenos de lágrimas parpadeó una chispa frágil, la esperanza de que algún día podría escapar de esta vida. Víctor se puso de pie de un salto. Arrojó el vaso sobre la mesa y avanzó a grandes zancadas. Su brazo se levantó, proyectando una sombra sobre el niño tembloroso que estaba abajo. Danny cerró los ojos con fuerza, preparándose para el golpe que esperaba. En ese mismo momento, la puerta principal se abrió de golpe. Una ráfaga de viento frío entró dispersando el humo y el hedor a licor. Un hombre alto apareció en el umbral, Richard Coleman. Sus ojos ardían fijos en la escena frente a él. El niño de rodillas, la mujer congelada por el miedo y el bruto a punto de atacar. La voz de Richard sonó baja y grave, cortando el aire pesado como acero. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?» Víctor se dio la vuelta con furia brillando en sus ojos. «Bonnie», jadeó su mano volando hacia su boca mientras un solo nombre escapaba de sus labios. ¿En estado de shock? Richard Danny levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. Papá, en ese momento. El miedo y la esperanza chocaron. Esta era la misma escena que había imaginado. Innumerables veces en las cartas que escribió, pero nunca llegó a enviar el día en que su padre finalmente regresaría. Aún no podía decir si esta vez era real, o solo otro sueño fugaz, antes de que la pesadilla se reanudara. El aire se quedó quieto, tenso, como una cuerda estirada. Todo pendía del siguiente instante cuando los dos hombres finalmente se enfrentarían. Víctor entrecerró los ojos, apretando el puño. Su voz, un gruñido áspero. «Así que te atreves a volver». Richard. La sala de estar se sentía pesada, tan silenciosa, que el sonido de las gotas de lluvia goteando del abrigo de Richard sobre el suelo de baldosas se podía escuchar claramente. Se quedó allí, sus ojos fijos en Víctor, mientras Danny permanecía de rodillas, sus pequeñas manos temblando con cada movimiento durante 10 años.
Esta casa había sido el refugio de madre e hijo después del divorcio. Richard se había alejado con amargura, convencido de que su pequeño sería cuidado adecuadamente por Bonnie. Pero nunca supo que poco después de que Victor, un hombre brutal escondido detrás de una fachada de respetabilidad, había entrado en la vida de Bonnie, trayendo consigo deudas de alcohol y oscuridad. La casa ya pequeña se había convertido desde entonces en una jaula. Richard no necesitaba que Victor le explicara nada. Una mirada a la escena frente a él fue suficiente para saber que su hijo había estado viviendo bajo opresión. Todos estos años. Dio un paso adelante. Su voz resonó a través del aire espeso y sofocante. No te atrevas a tocar a mi hijo. Victor soltó una risa desdeñosa. Levantó su vaso, lo vació y se burló. Hijo, ¿de verdad crees que todavía tienes derecho a llamarte su padre? Te marchaste hace 10 años y ahora simplemente apareces. Las palabras cortaron como una cuchilla. No fueron solo un insulto a Richard. Fueron un brutal recordatorio de que Danny había crecido sin su verdadero padre a su lado, obligado en cambio a soportar el gobierno de un hombre que nunca lo amó. Richard no respondió. Caminó directamente hacia su hijo. Danny levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. Mirando al hombre que vivía solo en unas pocas fotografías desgastadas de su memoria que se desvanecía, Richard extendió su mano callosa, su voz cálida pero resuelta, no una sugerencia sino una orden de liberación. Danny, levántate, nunca te arrodilles ante nadie. Danny se congeló como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Luego, temblando, colocó su pequeña mano en la de su padre cuando Richard lo puso de pie. Las frágiles piernas del niño se tambalearon, y en ese instante cada capa de resistencia que había construido a lo largo de los años comenzó a agrietarse. El niño rompió a llorar. Los sollozos estallaron incontrolablemente crudos, estremecedores y feroces, como si años de dolor reprimido finalmente hubieran estallado. Danny enterró su rostro contra el pecho de Richard, aferrándose a él con fuerza, cada respiración ahogada, una súplica desesperada. «Papá, no me dejes otra vez, no te vayas». Richard abrazó a su hijo con fuerza, sus ojos inyectados en sangre. No respondió de inmediato, solo apretó su abrazo como si un abrazo pudiera compensar 10 años de ausencia. Su mirada se dirigió a Victor. Sus ojos ardían con una furia contenida por mucho tiempo, fusionada con un amor inquebrantable. La cara de Victor se sonrojó. Rugió con la voz quebrada de rabia. «Déjalo ir. Esta es mi casa. Me pertenece». Richard levantó la cabeza, respondiendo al instante. Su voz sonó firme e inquebrantable, cada palabra golpeando contra las sucias paredes grises. «No dejaré que este chico viva así otro día. Vendrá conmigo en la puerta de la cocina». Bonnie tembló durante 10 largos años. Había vivido bajo el control y las amenazas de Victor, una vez esperando que él fuera su apoyo solo para recibir desprecio y abuso a cambio. Bajó la cabeza. Las lágrimas corrían por sus ojos. El miedo se arremolinaba. Y un arrepentimiento aplastante. Arrepentimiento por no haber podido proteger a Danny. Y un frágil rayo de esperanza de que tal vez esta vez Richard realmente lo sacaría del infierno. Richard volvió sus ojos llameantes. «Así es como lo cuidaste, Bonnie, dejándolo arrodillarse y lustrar zapatos todas las noches, haciéndole vivir como un niño sin familia». Bonnie congeló su garganta. Quería protestar para hablar de las veces que había tratado de proteger a su hijo solo para ser silenciada por Victor. Pero sus labios solo temblaron incapaces de formar sonido. Las lágrimas corrían por su rostro. Se convirtió en una confesión silenciosa. Victor dio un paso adelante bloqueando la puerta. Su pecho subía y bajaba como una bestia siendo desafiada. Sus puños apretados, palabras escupidas entre dientes. «Si quieres llevártelo, tendrás que pasar por mí. Primero nunca lo tendrás tan fácilmente, Richard». Richard sostuvo a su hijo firmemente en sus brazos y dio un paso adelante, su voz baja pero firme. «Si te interpones en mi camino, llamaré a la policía ahora mismo». ¿Recuerdas la investigación de hace 5 años? Víctor, casi lo pierdes todo. Entonces, y juro que esta vez no tendrás salida.
Víctor vaciló por medio segundo. Su rostro ardía en rojo, sus puños temblaban de furia, pero no se atrevió a arremeter porque la mirada penetrante de Richard lo atravesó como una cuchilla presionada contra su garganta. En ese momento Richard apretó su agarre en la mano de Danny, pasó junto a Víctor, abrió la puerta y el aire frío de la noche entró rápidamente barriendo el hedor a licor de la habitación. Bonnie se quedó congelada en la puerta de la cocina. Las lágrimas corrían por sus mejillas, incapaz de hablar. Solo podía ver a su hijo irse, su corazón dividido entre el remordimiento y el alivio. Richard sacó a Danny afuera. La puerta se cerró de golpe tras ellos, dejando a Víctor gritando en la casa completamente oscura. «Te arrepentirás de esto. Richard, te haré arrastrarte delante de mí». En el porche. Richard levantó a Danny al coche. El niño presionó su cara contra el pecho de su padre. Sus lágrimas aún no se secaron. Richard lo abrazó con fuerza, ojos fijos en la oscuridad que se avecinaba. 10 años que no estuve aquí. Pero a partir de este momento nunca te dejaré volver a ese infierno otra vez. El apartamento temporal que Richard había alquilado solo tenía una pequeña habitación, una cama individual estrecha y una mesa de madera tambaleante. Cuando acostó a Danny, una extraña sensación de extrañeza lo invadió. El niño se quedó dormido casi instantáneamente, como si el agotamiento finalmente lo hubiera vencido después de días de ser llevado al límite. Richard se sentó en la silla junto a la cama. Su corazón se llenó de ternura, pero también agobiado por una distancia inquebrantable que no podía explicar. 10 años suficientes para convertir al bebé que una vez acunó en sus brazos en un niño frágil, acurrucado bajo una manta. Richard estudió el rostro de su hijo, los ojos fuertemente cerrados, las pestañas temblorosas. Reconoció algunos rasgos familiares. La nariz pequeña, la forma en que dormía con el cuerpo encogido, pero todo lo demás se sentía extraño. Las manos ásperas y callosas, los nudillos enrojecidos. No eran las manos de un niño normal de 10 años. Richard se quedó atónito en silencio. No sabía por dónde empezar. ¿Este niño siquiera recordaría quién era? ¿Todavía querría llamarlo padre? Esa rareza atravesó el corazón de Richard más profundamente que cualquier herida jamás podría. Metió la mano en su bolsillo interior y sacó un sobre desgastado al desplegarla. Una vez más. Fue esta misma carta la que lo hizo volver la torpe letra irregular. Decía: «Papá, si todavía me recuerdas, por favor. Vuelve, tengo mucho miedo». El papel estaba amarillento, la tinta borrosa por las lágrimas. Pero cada palabra ardía en su corazón. Había abandonado su trabajo, viajado miles de millas, simplemente porque creía que incluso después de 10 años, su hijo todavía podría recordarlo. Richard se sentó allí toda la noche. Sus ojos nunca dejaron a Danny. Cada vez que el niño se movía, tiraba de la manta o susurraba débilmente. En su sueño, Richard se inquietó ansiosamente saber qué estaba soñando su hijo. ¿Eran pesadillas de Víctor? ¿O los miedos que se habían grabado en su infancia cuando amaneció? Richard finalmente se inclinó. Pasó su mano por el cabello de su hijo. Su pecho se apretó de dolor. Una pregunta abrasadora surgió en su mente en estos 10 años. ¿Cómo sobreviviste sin un padre? A la mañana siguiente, un raro rayo de sol se deslizó a través de la ventana del apartamento temporal, suavizando la tensión que había persistido desde la noche anterior. La pequeña habitación no era lujosa, pero estaba limpio y cálido, ofreciendo una sensación de seguridad que Danny no había sentido en mucho tiempo. Todavía estaba sentado en la cama sosteniendo sus zapatos gastados cuidadosamente en su regazo como si fueran un recuerdo preciado. Richard, con su rostro marcado por la fatiga después de una noche sin dormir, estaba en la cocina calentando leche, pero sus rasgos ahora mostraban resolución en lugar de preocupación. Richard dejó la taza de leche tibia en la mesa al lado de la cama, y luego se sentó suavemente en el borde frente a su hijo. Estudió a Danny buscando una manera de comenzar. Danny dijo con la voz tan suave como pudo: «¿Te acuerdas? ¿Conoces a la señorita Mary Whittaker?» Pronunció el nombre con cautela como si temiera que pudiera asustar al niño. Danny levantó la cabeza con los ojos muy abiertos.
Asintió levemente y susurró. Sí, ella es mi maestra de aula. Todavía agarraba los zapatos con fuerza, como si fueran su escudo. Los hombros de Richard se relajaron con alivio y por primera vez, desde la larga noche apareció una leve sonrisa. Es cierto, señorita Mary. Ella me envió una carta tuya por su culpa. Aprendí la verdad y pude regresar por ti. Quería que Danny entendiera que había gente buena intentando ayudar y que su regreso no era una coincidencia. Mirando directamente a los ojos de su hijo, la voz de Richard rebosaba sinceridad. Sé que has soportado tanto. Lo siento por haberme ido tanto tiempo. Ahora quiero que me lo cuentes. Cuéntame todo. ¿Cómo ha sido tu vida? No presionó. Solo esperó pacientemente. Danny empezó a temblar. Sus pequeños hombros se curvaron hacia adentro mientras abrazaba los zapatos fuertemente contra su pecho, como el único escudo que lo protegía de recuerdos terribles. Las lágrimas brotaron de sus ojos, aunque intentó con todas sus fuerzas contenerlos. Richard extendió la mano suavemente y la apoyó en el hombro del niño para asegurarle que estaba bien. Danny, puedes decirme que no dejaré que nadie te vuelva a lastimar con el aliento de su padre. Y tal vez porque años de silencio finalmente se estaban rompiendo. Danny comenzó a hablar. Su voz era baja, vacilante, pero cada palabra cortaba a Richard como una cuchilla. Yo estaba tan asustado, Víctor. Víctor solía hacerme arrodillar en el suelo para lustrar sus zapatos todas las noches. Decía que yo no valía nada como tú. A menudo me encerraba en el armario debajo de las escaleras cuando derramaba agua, o cuando sacaba una mala nota. Estaba muy oscuro ahí dentro, y había ratas. Se detuvo temblando una vez. Me dolió mucho el estómago, pero no me llevó al médico. Dijo que estaba fingiendo para evadir las tareas. Me dijo que nunca volverías y que mamá tampoco me quería. Las palabras fragmentadas de un niño de 10 años, simples, crudas y punzantes, fueron suficientes para perforar el corazón de Richard. Richard escuchó cada palabra. Su rostro se oscureció de rabia. Apretó los puños, luchando por contener la furia que crecía en su interior, atrayendo a Danny con fuerza a sus brazos. Sostuvo al niño cerca tratando de calmarlo cuando Danny finalmente terminó de hablar. Parecía un poco más ligero, pero el miedo aún permanecía en sus ojos vacilante. El niño señaló un viejo cuaderno que había estado llevando papá. Escribí. Te escribí, susurró. Lo escondí aquí, quería enviarlo, pero de alguna manera nunca llegaste a leerlo. Richard tomó el cuaderno adentro, guardado cuidadosamente. Había trozos de papel, cartas a medio terminar cada línea infantil. Tembloroso y desigual pero rebosante de emoción. Cortó su corazón como una cuchilla, papá. Todavía me recuerdas. Has estado fuera tanto tiempo. ¿Cuándo volverás a verme? La primera línea hizo temblar la mano de Richard. Papá, hoy me duele mucho el estómago. El tío Víctor no me dejó ver a un médico. Estaba tan asustada. Las palabras irradiaban un miedo genuino y crudo. Desearía que pudieras abrazarme una vez. El tío Víctor dijo, no soy más que basura otra vez. La oración final golpeó a Richard como un golpe en el pecho, dejándolo sin aliento mientras leía. Su garganta se apretó, y lágrimas calientes corrieron por su rostro. Apretó el fajo de cartas contra su pecho. La culpa y la ira surgieron juntas. Los recuerdos de hace 10 años se agitaron violentamente en su mente. En ese entonces, después del divorcio, había aceptado un trabajo urgente en una región remota donde la comunicación era casi imposible. Pero nunca había olvidado su deber. Todos los meses sin falta, enviaba la manutención de los hijos a través del banco creyendo que su ex esposa y su hijo estaban siendo atendidos. Había escrito innumerables cartas y también las enviaba por correo. Cartas llenas de actualizaciones sobre su trabajo, su doloroso anhelo por su hijo y su sueño de algún día volver, pero ninguna respuesta llegó, hasta que un día llegó un solo sobre la letra. Estaba garabateada. El mensaje solo unas pocas líneas cortas y escalofriantes, frías como un cuchillo. No vuelvas nunca, no te necesitamos.
Richard se quedó atónito en silencio. Creía que era la voluntad de Bonnie. Creía que su propia familia quería acabar con todo ese dolor. Lo llevó a retirarse por completo, eligiendo en cambio enviar dinero en silencio de forma regular, sin atreverse nunca a acercarse a ellos de nuevo. Ahora con las cartas de Danny, apiladas dentro de ese cuaderno desgastado expuesta. Ante sus ojos, la verdad emergió todos esos años que Víctor había estado moviendo los hilos en ambos lados. Le dijo a Richard que Bonnie ya no quería contacto. Luego le dijo a Bonnie que Richard la había abandonado a ella, y a su hijo interceptó cada carta del padre y del hijo, e incluso fabricó esa carta falsa para borrar su última esperanza. La imagen grabada en la mente de Richard. 2 pilas de cartas. Una de las palabras que había escrito que nunca llegaron a su esposa e hijo. La otra de las palabras de Danny, que nunca salieron del viejo cuaderno cada uno. Cada línea retorcida y silenciada por la crueldad de Víctor. Richard sintió que se derrumbaba bajo el peso de esa brutal verdad. Bajo la astuta red de mentiras que Víctor había tejido. La culpa presionaba su pecho como una piedra porque había confiado demasiado fácilmente en las palabras de Víctor. Pero desde ese momento, una resolución de acero brilló en sus ojos. Nunca dejaría que la voz de su hijo fuera cortada de nuevo. Nunca permitiría que Víctor siguiera pisoteando la vida de Danny. Richard atrajo a Danny a sus brazos una vez más, prometiendo que nadie los separaría nunca más. Luego se puso de pie. Su mirada inquebrantable. Necesitaba más pruebas y necesitaba encontrar a la mujer que valientemente le había enviado ese mensaje con férrea determinación. Richard Coleman abandonó el apartamento temporal. Dejó a Danny dormir en paz, diciéndose a sí mismo que nadie volvería a lastimar a su hijo. Condujo directo a la escuela primaria local. Afortunadamente, la señorita Mary Whittaker todavía estaba allí después de horas, organizando papeles en la sala de profesores. Mary, una mujer de mediana edad con mechones grises en el cabello y ojos amables y vigilantes, pareció sorprendida pero también aliviada cuando vio a Richard. «Richard, me alegro de que hayas venido», dijo Mary con la voz cargada de preocupación. «Te envié un mensaje a través de nuestro amigo en común. Sabía que necesitabas escuchar lo que estaba sucediendo». Richard asintió con la cabeza, su rostro tenso por la tensión. «Gracias, Mary. Danny me contó algunas cosas y también encontré las cartas que escribió». Mary asintió con tristeza. «Conozco a Danny. Ha cambiado mucho a lo largo de los años. En clase, a menudo se sienta en silencio. Rara vez sonríe. Cada vez que alguien menciona a su padre, sus ojos se oscurecen y cada vez que escucha el nombre de Víctor, se estremece como un pajarito asustado. He notado muchas veces cuando Danny se quedó dormido en su escritorio o se encogió en el momento en que alguien lo tocó por accidente. Así no es como debería reaccionar un niño». Hizo una pausa. Sus ojos se suavizaron por un momento. Luego abrió el cajón del escritorio y sacó un trozo de papel cuidadosamente doblado. Hubo un momento en que Danny olvidó esto en su escritorio. No había planeado leerlo. Pero cuando vi esas líneas temblorosas, simplemente no pude apartar la mirada. La voz de Mary se quedó atrapada en su garganta cuando terminé de leer. Supe con certeza que algo terrible estaba sucediendo. Encontré una manera de comunicarme con un amigo en común para enviarte un mensaje. Y tal vez esta misma carta sea la razón por la que regresaste». Richard apretó los puños, su corazón apretando el pergamino infantil. Incómodo pero rebosante de desesperación, se sintió como un grito de ayuda reprimido durante 10 largos años, finalmente liberándose. Tomó el paquete de cartas y notas mientras hojeaba las torpes palabras de Danny llenas de anhelo, y las detalladas observaciones de la maestra sobre el miedo de su hijo. Una ola de culpa y furia surgió en él. Más fuerte que nunca antes, Víctor no solo había abusado de su hijo, sino que también había manipulado las vidas de Richard Bonnie y del mismo Danny. «Gracias, Mary». Richard dijo en voz baja y ronca. «Me has dado una prueba irrefutable. No dejaré que lastime a mi hijo ni por un segundo más. Y me aseguraré de que pague por lo que ha hecho esa misma noche en la casa a oscuras». Víctor rompió su vaso en un ataque de ira.
El hedor a licor llenó el aire mezclándose con el viento aullante afuera como la advertencia de una tormenta le rugió a Bonnie. Sus ojos inyectados en sangre ardían. Míralo ahora, ha vuelto para robarme todo al chico, esta casa, incluso el poder que construí con mis propias manos. Bonnie tembló encogiéndose contra la pared. Su voz se quebró. Él es el verdadero padre del chico. No puedes quedarte con Danny para siempre. Esas palabras volvieron loco a Víctor. Se lanzó hacia adelante, agarrando su brazo con fuerza, siseando con los dientes apretados. Cierra la boca. Te hice creer que te abandonó, y le hice creer que lo rechazaste. Lo controlé todo y lo recuperaré todo, incluyendo al chico si te atreves a decir una palabra. Él será el que pague el precio. Bonnie se desplomó en la silla, enterrando su cara en sus manos, ahogándose con su miedo. Víctor le dio la espalda, vació su vaso de licor y murmuró como una maldición. El juego apenas comienza. Richard Coleman. Te haré arrodillarte ante mí. Cuando Richard salió de la escuela, estaba agarrando el paquete de cartas y notas que Mary le había dado. El viento frío azotó contra su rostro, pero no sintió el frío. La rabia y la culpa surgieron juntas dentro de él. Ardiendo como fuego en su pecho, se deslizó dentro de su auto y arrancó el motor. El rugido rompió el pesado silencio de la noche. Sus ojos se dirigieron hacia el paquete de documentos en el asiento del pasajero y una resolución férrea se apoderó de él. Esta vez no perderé la oportunidad de proteger a mi hijo. El teléfono vibró un número desconocido. Apareció en la pantalla. Richard frunció el ceño, inquietud revolviéndose en sus entrañas. Respondió en el otro extremo una voz grave áspera a través de la línea espesa y opresiva, como si succionara el aire del interior del auto. Richard Coleman. Richard agarró el volante con más fuerza, entrecerrando los ojos. Víctor, una mueca de risa resonó, aguda y penetrante en su oído como metal raspando vidrio. ¿Crees que sacar al chico de la casa es suficiente? ¿Crees que esos trozos de papel garabateados te salvarán? Richard cortó en su voz baja, áspera, pero firme. Nunca dejaré que ese chico vuelva contigo otra vez, y tengo suficiente evidencia para hacerte pagar el silencio. Se prolongó por un instante. Luego la voz de Víctor cayó cada palabra, deliberadamente cortando en la noche, como el filo de una cuchilla. ¿Quieres hablar bien mañana, por la noche, a las 9 a? El almacén abandonado en el lado sur de la ciudad. Ven, solo trae todo lo que tengas. Richard frunció el ceño al sentir el hedor de un plan que surgía de esa invitación. ¿Qué quieres? Víctor dejó escapar una breve risa gélida. Quiero mirarte directamente a los ojos cuando retire lo que es mío, y quiero que entiendas, Richard. El juego recién comienza. La línea se cortó el tono. Largo, resonó en su oído como una cuchilla cortando cada camino de retirada. Richard bajó el teléfono al asiento, sentado congelado en la oscura cabina del auto. Su respiración era rápida, pero sus ojos ya se habían iluminado con una chispa de resolución. Sabía perfectamente que esto era una trampa, pero también una oportunidad para enfrentarse a Víctor, cara a cara. Arrancarse la máscara y proteger a su hijo a toda costa. El cielo estaba pesado y gris. La llovizna golpeaba contra el parabrisas. Richard permaneció inmóvil en el auto mucho después de que terminara la llamada. Sus manos agarraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La voz de Víctor aún resonaba en su mente, fría y afilada como una cuchilla. El juego apenas había comenzado. Respiró hondo y se giró para mirar hacia el apartamento temporal. Danny todavía estaba profundamente dormido. La noche anterior había sido la primera noche en años en que el niño no había sido obligado a arrodillarse en el suelo. No había tenido que soportar insultos crueles. Pero Richard sabía muy bien que las heridas que llevaba su hijo no eran solo superficiales, estaban grabadas en lo profundo de su espíritu. A la mañana siguiente, llevó a Danny al hospital local dentro de la luminosa habitación estéril. La doctora Patel examinó al niño tomando notas con cuidado. Negó levemente con la cabeza. No tenía huesos rotos, pero estaba claramente desnutrido. Estos callos en sus manos son del tipo que verías en un trabajador adulto, y aquí está el informe psicológico. Estrés severo,
Trastornos crónicos del sueño. Miedo persistente. Danny se sentó acurrucado con los ojos fijos en el suelo. La consejera. Ana se inclinó hacia adelante suavemente y preguntó: «¿Puedes decirme, cariño, qué es lo que más te asusta?». El niño dudó y luego susurró: «Tengo miedo del sonido de sus pantuflas. Miedo de estar encerrado en el armario oscuro. Siempre dice que no valgo nada, que papá nunca volverá». El pecho de Richard se apretó ante esas palabras. Dio un paso adelante. Agarró firmemente los hombros de su hijo y dijo en voz baja: «Escúchame, Danny, no eres inútil. Nunca te abandoné. Todo lo que te dijo era mentira». El chico levantó la vista a ojos rojos e hinchados, agarrando fuertemente la mano de su padre. En esa mirada, una frágil chispa de confianza regresaba lentamente. Esa noche, Richard recibió un mensaje. Mañana South Warehouse. Ben solo se sentó en su auto, una grabadora lista a su lado. Al entrar al almacén abandonado, se encontró con el hedor a concreto húmedo y un frío glacial. Una luz tenue de la bombilla del techo proyectaba sombras sobre Victor Hale, de pie en el centro de la habitación vacía, con un vaso de licor en la mano. Victor esbozó una sonrisa torcida cuando vio a Richard. «En realidad viniste. Pensé que habías corrido». El tono de Richard permaneció tranquilo. «Vine a escucharlo de tu propia boca. ¿Por qué sentiste la necesidad de atormentar a un niño que no hizo nada malo?». Víctor estalló en carcajadas. El sonido resonó en el espacio hueco, chirriante y grotesco como metal rechinando contra metal. Se acercó más. Sus ojos ardían. «Su único crimen es ser de tu carne y sangre, Richard. ¿De verdad creíste que dejaría que un niño con tu linaje viviera feliz bajo mi techo? Lo crié durante 10 años, no para que me amara, sino para que se arrodillara ante mí de la forma en que yo quería que te arrodillaras. ¿Tienes idea de lo que se siente obligar al hijo de tu enemigo a lustrar tus zapatos todas las noches? Eso es victoria. Eso es poder. Ese soy yo aplastándote a través de tu propio hijo». Los puños de Richard se apretaron. Su voz era cortante. «Estás enfermo, Víctor». Víctor levantó su vaso y lo arrojó contra el piso de cemento. Los fragmentos se dispersaron por la habitación. Rugió: «No. Nunca he sido más claro en mi vida, lo tenías todo. Dinero, reputación, una familia y a mí. Todo lo que tenía era a Bonnie, y la convertí en mi marioneta. Tenía al niño y lo convertí en la prueba viviente de tu fracaso. Eso es verdadera justicia». Se acercó casi susurrando al oído de Richard. «Lo aceptaré de vuelta no porque lo necesite, sino porque quiero que sufras. Quiero que lo escuches, llamarme padre y llamarte el que lo dejó atrás». Richard lo miró fijamente, su mirada fría como el acero. «Vas a pagar, Víctor, y esta vez no te dejaré engañar a nadie, nunca más». El almacén cayó en un silencio sepulcral roto solo por el silbido del viento, deslizándose a través de las grietas de las paredes. Los dos hombres estaban cara a cara, y en sus ojos la verdadera batalla apenas había comenzado. Al final de la tarde, los últimos rayos de sol se colaban por las persianas del apartamento temporal, esparciendo tenues patrones por el suelo. Richard permanecía inmóvil ante la pequeña mesa de madera, agarrando con ambas manos el expediente hospitalario recién entregado. Cada página completamente blanca, cada fría línea de texto clínico, le cortaba el corazón como una cuchilla. Paciente Daniel Coleman. 10 años. Diagnóstico: desnutrición leve, privación crónica del sueño, callos anormales en las manos debido al parto, inapropiados para su edad. Evaluación psicológica, estrés severo. El trastorno crónico del sueño muestra miedo al escuchar el nombre Victor Hale. Múltiples signos de abuso emocional registrados. Richard leyó cada palabra lentamente. Su garganta se tensó. Su respiración se hizo pesada. Se sentía menos como un informe en sus manos, y más como un espejo que reflejaba los 10 años que había estado ausente de la vida de su hijo. 10 largos años. Cada línea en la página grababa una herida más profunda en su conciencia. Cerró el archivo.
Apoyó los codos en la mesa y enterró la cara en sus manos ásperas y callosas. Los recuerdos volvieron a surgir el día del divorcio. Su amarga partida lo convenció de que estaba renunciando a la familia para que su hijo pudiera crecer en paz. Nunca se había imaginado que el mismo vacío que dejó atrás convertiría a Danny en presa fácil para un tirano como Víctor. Soy yo. Soy la raíz misma de por qué tiene que sufrir así. El pensamiento taladró profundamente apretando alrededor de su pecho. Richard se sintió indigno de siquiera mirar a su hijo a los ojos. Un sonido estridente lo devolvió al presente. El teléfono vibró implacablemente sobre la mesa. Richard lo agarró del otro lado. La voz de la abogada Linda sonó urgente. «Richard, tenemos un problema. ¿Qué es?» Su voz salió ronca y desgastada. Linda respiró hondo y luego pronunció cada palabra como otro cuchillo. Víctor dio el primer paso, envió un comunicado de prensa al periódico local. «Esta mañana tienes que verlo de inmediato». Llegó un mensaje. Richard lo abrió en la pantalla del teléfono. Sonó el titular en negrita. «Padre millonario regresa después de 10 años. Pero ¿quién es el verdadero padre del niño?». Debajo una foto mostraba a Víctor con su brazo alrededor del hombro de Danny, en una ceremonia escolar. Una sonrisa falsa estampada en su rostro. El artículo pintaba a Víctor como el padrastro devoto, el hombre que había criado al niño durante 10 años, mientras Richard era marcado directamente como el desertor de corazón frío, que abandonó a su esposa e hijo sin un solo centavo de apoyo. Richard sintió que la sangre le subía directamente a las sienes, aplastó la copia impresa que Linda también había, escaneado sobre su mano temblorosa. Me convirtió en el traidor, y convirtió a Danny en nada más que una prueba de su falso sacrificio. Linda mantuvo su voz tranquila pero urgente. «Escúchame. Richard, esto es solo el comienzo». Él solicitó oficialmente la custodia total. Su estrategia es clara. Pintarte como el hombre. Pero se abandonó a tu hijo y a él mismo como el padre sacrificado con la influencia que tiene en esta ciudad. Puede influir en la opinión pública para que esté de su lado. Si no contraatacamos a tiempo, perderás a Danny en el papel, no importa cuál sea realmente la verdad. Richard se puso de pie de un salto. La silla de madera se estrelló contra el suelo. Caminó de un lado a otro por la estrecha habitación con los puños apretados, la respiración entrecortada. Las imágenes inundaron su mente. Danny arrodillado en el suelo lustrando zapatos, sus pequeñas manos hinchadas y enrojecidas, sus ojos llenos de lágrimas. E incluso después de encontrar a su padre, la voz temblorosa del niño había sido una súplica, papá. «Por favor, no me dejes otra vez». Richard se detuvo, presionó ambas manos sobre la mesa, se inclinó hacia adelante. Sus ojos ardían. No dejaré que tome nada más. Danny ya ha sufrido suficiente por mi culpa. Ahora es mi turno de luchar. Linda respondió secamente, su voz firme y decidida. Entonces comencemos de inmediato el informe médico. El testimonio de Danny y las cartas que faltan son nuestras armas. Pero recuerda que Víctor no dudará en usar cualquier truco que sobornará. Inventará, y ciertamente intentará poner a Bonnie de su lado. Richard asintió. Sus ojos se endurecieron. Lo sé. Pero esta vez no voy a ir con las manos vacías y no dejaré que silencie la voz de mi hijo ni un segundo más. Tomó el teléfono y marcó a casa. La voz de Danny llegó clara, pero todavía temblando un poco. «Papá, ¿vienes a casa pronto?» Richard cerró los ojos, escuchando cada respiración de su hijo antes de responder con firmeza. «Voy en camino y te lo prometo, Danny. Nunca más te dejaré volver con él. Nunca». Esa noche, justo cuando Richard cerró la puerta de su apartamento, el teléfono volvió a sonar. Un número desconocido apareció en la pantalla. Se congeló por un segundo y luego respondió. Su tono bajo y firme. «Hola». En el otro extremo, una voz familiar siseó, goteando veneno. «Puede que tengas dinero y abogados, Richard, pero yo tengo algo que tú no. 10 años de insistirle a ese chico que lo abandonaste y confía en mí.
El tribunal no escuchará el llanto de un niño. El tribunal escuchará la historia que yo cuento. El agarre de Richard en el teléfono se tensó. Sus ojos se oscurecieron. No respondió en ese silencio. Su resolución se endureció hasta convertirse en acero. Él sabía con certeza que esta batalla no era solo sobre la ley. Se trataba de la verdad sobre recuperar el alma de la infancia de su hijo después de presenciar la malicia tejida en el plan de Victor en la oficina de abogados de Benton. Bonnie regresó a casa en una tormenta de emociones. Las amenazas de Victor sobre Danny se combinaron con la cruda verdad de que había manipulado todo, presionando su pecho como una piedra pesada. Ella sabía que estaba parada en una encrucijada de vida o muerte. Su casa yacía tragada por una silenciosa oscuridad helada, solo el pálido resplandor de la luna. Filtradas a través de la ventana proyectaban sombras alargadas y misteriosas a través de la habitación. Bonnie estaba sentada sola en el sofá desgastado, su cuerpo agotado después de un largo día pasado con miedo y preocupación. En la pequeña mesa de café frente a ella, había cartas que Danny había comenzado a escribir. Cartas que Victor aún no había descubierto y destrozado en su rabia la noche anterior. Bonnie cogió una de las pequeñas notas. Su papel ya estaba amarillento por la edad. El pergamino infantil era torpe, desigual pero empapado de dolor. Cada línea cortando el corazón de una madre como una cuchilla. «Mamá, tengo tanto miedo». Víctor me volvió a llamar inútil. Dijo que en realidad no tengo padres. Dijo que me odias porque me parezco a papá. Desearía que pudieras abrazarme y decirme que ya no tengo que tener miedo. Extraño mucho a papá. ¿Mamá? Las lágrimas corrían por su rostro, cada gota caliente empapando la frágil hoja de papel. Recordó su juventud cuando aún era una niña con ojos claros y esperanzados, que soñaban con convertirse en enfermera y vivir una vida pacífica y feliz. Todo eso se había hecho añicos el día que se casó con Richard, cuando lo enviaron a largas misiones. Ella se quedó atrapada con Victor Hale. Ella recordó cada momento que había tratado de proteger a Danny, las veces que casi huyó con su hijo solo para ser detenida por las amenazas de Victor. Él le había advertido que la seguridad de Danny estaría en riesgo incluso jurando dañar a Richard. Si se atrevía a decir una palabra, el miedo de perder a su hijo y la preocupación constante por la vida de Richard la obligaron al silencio, condenada a 10 largos años de miedo y tormento. Había dejado sufrir a su hijo mientras ella misma vivía como una sombra hueca, despojada de alma y esperanza. Justo entonces, Víctor irrumpió de nuevo en la casa. La puerta se abrió de golpe con un crujido violento, sus pesadas botas, golpeando contra las tablas del suelo. El hedor a licor se le pegaba espeso y sofocante. Sus crueles ojos recorrieron la habitación y se fijaron en la mesa donde estaban las cartas, las vio. Su rostro se retorció oscureciéndose. En una máscara de rabia, en un instante se abalanzó. Arrebató el fajo de cartas y las arrojó al suelo, aplastándolas bajo sus talones. «No dejes que ese chico vuelva a escribir algo así. ¿Quieres que me deshonre? ¿Quieres que arruine todo por lo que he trabajado?» Bonnie bajó la cabeza, incapaz de encontrar su mirada furiosa. Estaba aterrorizada, pero esta vez en lo profundo de su pecho. Algo parpadeó. Una llama frágil había comenzado a elevarse. Era el fuego del resentimiento abrasador del amor de una madre, reprimido durante una década de angustia nacida de mentiras y manipulación. Miró las cartas arrugadas de su hijo esparcidas por el suelo, luego sus propias manos callosas, la piel endurecida formada durante interminables días de sumisión y miedo. Un peso asfixiante subió a su garganta, un despertar abrupto, se susurró a sí misma. Su voz pequeña, pero con una asombrosa fuerza de resolución suficiente. La niña no puede seguir viviendo así. No puedo seguir viviendo así. Fueron más que palabras. Fue una erupción desde dentro. Un momento de morir y renacer por una madre. El silencio que una vez le había servido de escudo, ahora se había convertido en sus cadenas y decidió romperlas cuando Víctor subió a acostarse dejando atrás los escombros y el caos. Bonnie se agachó lentamente para recoger las cartas de su hija. Un pensamiento repentino cruzó por su mente salvaje, pero rebosante de esperanza.
Víctor, en su obsesiva necesidad de control, había instalado un pequeño sistema de cámaras de vigilancia en la casa llamándolo seguridad. Lo revisaba a menudo asegurándose de que todo permaneciera bajo su control absoluto. Bonnie recordó dónde guardaba los dispositivos de grabación y las copias de seguridad. Recordó una noche, hace solo unas semanas, cuando Víctor estaba completamente borracho y se jactó de su plan, de cómo había manipulado a todos a su alrededor en ese momento. Ella se encogió de miedo, demasiado aterrorizada para moverse, pero si ese momento hubiera sido capturado en cinta. Con el corazón latiendo en su pecho, esperó hasta que Víctor se hundiera en su pesado sueño inducido por el alcohol. Reuniendo cada gramo de coraje y sigilo, se deslizó hasta el sótano. Donde guardaba su equipo de grabación, sus manos temblaban mientras trabajaba los botones, escaneando horas de material antiguo. Y luego lo encontró. El video era granulado, pero lo suficientemente claro para escucharlo capturado. Víctor borracho y presumido alardeando de su plan, ya sea para sí mismo o para un cómplice en el teléfono configurado en altavoz, olvidando por completo que la cámara todavía estaba funcionando. Se jactó de cómo había atrapado a Richard, 10 años antes, saboteando su trabajo, hasta que Richard se vio obligado a abandonar la ciudad en completa desesperación. Describió en detalle cómo bloqueó cada línea de comunicación, mintió tanto a Bonnie como a Richard para manipularlos, y convirtió a Danny en una herramienta para su venganza mientras alimentaba su propia sed retorcida de poder. Su risa espantosa resonó mientras se burlaba. Aplasté a Richard Coleman. Una vez, ahora lo aplastaré de nuevo en la corte, y tomaré al hijo que cree que es suyo. Estará de rodillas. Las lágrimas de Bonnie corrieron mientras miraba. Esto era más que una prueba del abuso de Danny. Era evidencia innegable que exponía el astuto complot de Víctor y el profundo odio personal que albergaba hacia Richard. No era solo codicioso o controlador. Estaba cegado por los celos y consumido por el rencor. La verdad hizo que Bonnie se estremeciera, pero también le dio nuevas fuerzas. Con cuidado, copió el metraje en una pequeña unidad USB. Lo metió en el bolsillo de su chaqueta y lo apretó con fuerza contra su pecho, en el tenue resplandor del sótano. Sus ojos ya no tenían miedo, sino una fría chispa de resolución. No importaba el infierno que le aguardara. Le entregaría esta evidencia a Richard y defendería a su hijo. Ya no guardaría silencio. Esa misma noche, Bonnie se acercó en secreto a Richard y organizó una reunión urgente para entregarle la prueba. Aproximadamente una semana después, el juicio comenzó, lo que dio a Richard y Linda el tiempo suficiente para prepararse con la nueva evidencia en la mano. Una semana después, el Tribunal de Familia del Condado estaba lleno no solo de los directamente involucrados, sino también de periodistas y espectadores curiosos. El aire solemne de la sala del tribunal se espesó por una tensión casi insoportable, aguda y apremiante como una aguja que atraviesa el silencio. Presidiendo la audiencia estaba la jueza Collins, una anciana con cabello plateado cuidadosamente recogido, su mirada aguda suavizada por un matiz de compasión. Richard Coleman se sentó junto a la abogada Linda Foster, muy consciente del peso del momento entre ellos. Danny estaba sentado. Su pequeño cuerpo parecía encogerse bajo la presión de cientos de ojos fijos en él. El niño parecía pálido. Sus ojos asustados se movían ansiosamente por la habitación. Richard lo acercó suavemente y envolvió un brazo firme alrededor de sus hombros. Danny Richard susurró en voz baja pero firme con resolución. Sé que tienes miedo. Yo también tengo miedo. Pero estás listo, hijo. Listo para ponerte de pie y decir la verdad sobre tu vida, para que puedas reclamar la vida que realmente mereces. Miró profundamente a los ojos de su hijo, tratando de verter fuerza y fe en el corazón tembloroso del niño. Danny levantó la mirada. Sus ojos aún brillaban con lágrimas. Dio un pequeño asentimiento silencioso, pero lleno de miedo y una frágil esperanza, una pequeña pero poderosa chispa de determinación en otra esquina. Victor Hale se sentó frente al abogado, Charles Benton. Su rostro irradiaba confianza y desafío, como si todo estuviera bajo su control.
Estaba convencido de que su plan era perfecto y que nadie podría exponerlo. Bonnie se sentó sola en la silla de los testigos, luciendo frágil y pálida. Su cuerpo temblaba ligeramente, pero en sus ojos había una extraña y firme resolución. Una débil llama ardiendo silenciosamente dentro de ella la unidad USB, que contenía la evidencia en el bolsillo de su abrigo, parecía calentarse, alimentando la determinación de una madre. La abogada Linda Foster comenzó su presentación con fuerza, cada palabra aguda y respaldada por pruebas. Su señoría dijo, su voz sonaba clara. Esto no es simplemente una disputa por la custodia. Este es un caso de severo abuso emocional y físico de aislamiento y manipulación, calculados llevado a cabo por el señor Victor Hale. A lo largo de 10 años tenemos cartas escritas por Danny Coleman a su padre biológico que fueron interceptadas por Victor Hale. Tenemos el propio relato de Danny, de estar encerrado en un armario debajo de las escaleras y de ser llamado inútil. Tenemos informes médicos del Dr. Patel y testimonio de la consejera Anna que documentan signos de desnutrición, trastornos crónicos del sueño y un trauma psicológico profundo. Estas son heridas invisibles, pero causan una destrucción devastadora en el espíritu de un niño. Linda sostuvo el expediente del caso en alto, sus ojos fijos en Víctor. El abogado Benton, que representa a Víctor, respondió con dureza, se puso de pie, pavoneándose, su voz rebosante de confianza. Su señoría, estas supuestas piezas de evidencia son parciales. Richard Coleman abandonó a su hijo durante 10 largos años. Ese es un hecho innegable. Nunca llamó, nunca brindó apoyo, nunca mostró la más mínima preocupación. Entonces, ¿qué legitimación tiene para exigir la custodia? Tenemos un testigo, el oficial Mason Doyle, que testificará que la propia Bonnie Coleman se negó a todo contacto con Richard durante ese tiempo. El oficial Mason Doyle, con una expresión fría y hablando con una certeza inquebrantable, subió al estrado y testificó falsamente que había presenciado a Bonnie, negándose a dejar regresar a Richard, y que Richard nunca le había enviado ningún apoyo financiero. Sus palabras, aunque inventadas, tenían peso entre aquellos que desconocían la verdad, lo que hacía parecer que Víctor ahora tenía la sartén por el mango. Victor Hale sonrió triunfante con los ojos llenos de desprecio mientras miraba a Richard. Él no es el padre. Yo soy el que crío a ese niño todos los días. Quien se preocupó por él cuando se alejó, yo soy el que tiene el derecho en esa atmósfera tensa, el peso aplastante de las mentiras de Víctor, y Benton cayó sobre Danny, que ya cargaba tantos miedos en su interior. El niño ya no podía soportarlo. Recuerdos horribles surgieron de nuevo, pero también lo hizo la promesa que le había hecho a su padre de decir la verdad. Danny rompió a llorar sus sollozos haciendo eco a través de la silenciosa sala del tribunal, atrayendo todas las miradas hacia él. Su pequeña voz temblorosa y asustada, pero penetrantemente honesta, se derramó. Solo quiero estar con mi papá. Ya no quiero estar encerrado en el armario oscuro. No quiero que me llamen basura. Solo quiero ser amado. Esas palabras simples, crudas y sin adornos, no necesitaban evidencia complicada. Golpearon directo a los corazones de todos los presentes, dejando al descubierto el dolor puro de un niño. El juez Collins miró a Danny con profunda tristeza y compasión en sus ojos. Se volvió hacia Bonnie, su voz severa pero llena de genuina preocupación. Señora Bonnie Coleman, ¿tiene algo que desee decir? ¿Desea agregar algo al testimonio ya dado? Bonnie se puso de pie. Su cuerpo se sacudió violentamente, pero esta vez no por miedo, esta vez por resolución. Por un momento todos los ojos en la habitación se fijaron en ella. La mirada de Richard llena de esperanza, la de Danny con miedo y lágrimas, y la de Víctor con furia y amenaza. Bonnie respiró hondo para tranquilizarse. Miró a Danny, luego a Richard, y finalmente miró a Víctor a los ojos, haciendo acopio de cada gramo de coraje que tenía su señoría. He permanecido en silencio demasiado tiempo por miedo, por amenazas. Su voz se quebró al principio,
pero luego se volvió más firme y fuerte. Victor Hale me mintió diciéndome que Richard nos había abandonado. Le mintió a Richard diciéndole que no quería verlo. Interceptó todas y cada una de las cartas de Danny, incluso las que Danny le escribió a su padre. Y cada carta que Richard le envió de vuelta atormentó emocionalmente a mi hijo. Lo encerró en un armario oscuro. Lo llamó inútil. Tengo pruebas. Esta es una de las cartas que Danny le escribió a su padre, la misma que Victor escondió. Ella levantó la carta, sus dedos temblorosos pero resueltos. Victor se burló, su tono goteaba desprecio. Solo una vieja carta hecha jirones. Eso es todo lo que piensas. Eso es suficiente. Bonnie, esto es un tribunal, no un patio de recreo. Ella solo está tratando de salvar su propio pellejo. Le lanzó a Richard una mirada triunfante como si dijera, «Ya has perdido», viendo la suficiencia de Victor hervir sobre el fuego interior. Bonnie se encendió. Apretó el puño y de repente metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña unidad USB. «Esto no es todo, su señoría», declaró Bonnie, su voz ahora resonando con furia y resolución. No quedó rastro de vacilación después de que Victor me amenazara. Una última vez volví y releí las cartas de mi hijo. Hoy encontré esto. Esta no es la carta de un niño. Su señoría, esta es una grabación del sistema de CCTV. Dentro de Victor. La propia casa de Hale. Todas las miradas se volvieron hacia la unidad USB en la mano de Bonnie. Victor Hale, que había estado sentado allí sonriendo de repente, se congeló. Su rostro perdió el color y se volvió pálido como un fantasma. Sus ojos se abrieron con puro horror cuando se dio cuenta de lo que Bonnie estaba sosteniendo. Se puso de pie con dificultad, tartamudeando. «No, imposible. Eso es falso. Está mintiendo». El juez Collins le hizo un gesto al secretario del tribunal para que tomara el USB. Estaba conectado a la computadora, y las imágenes iluminaron la pantalla grande en la sala del tribunal. Aunque la grabación era granulada, era lo suficientemente clara para ver y escuchar a Victor Hale, hablando solo o a veces con Benton alardeando arrogantemente mientras confesaba todo su plan. Describió en detalle cómo había incriminado a Richard 10 años antes, destruyendo la carrera de Richard y obligándolo a abandonar la ciudad desesperado. Se jactó de cortar toda comunicación engañando tanto a Bonnie como a Richard para manipularlos. Su voz goteaba veneno y rencor mientras gruñía. Hice todo lo posible para eliminar a Richard, no por alguna disputa insignificante, sino por un profundo odio personal, por celos ciegos. Pensó que era inteligente. Le robé a su familia y ahora me llevaré al hijo que cree que es suyo. Será puesto de rodillas. La sala del tribunal quedó en silencio durante varios segundos, y luego estalló en un rugido de susurros más fuerte que cualquier otra cosa. Antes de que los periodistas se apresuraran a tomar notas, las cámaras destellaban sin parar. Victor Hale gritó. Su rostro contorsionado por la rabia y el terror se abalanzó hacia la pantalla, pero los guardias lo lucharon con fuerza bruta. Sus gritos furiosos fueron ahogados por el peso aplastante de la verdad y por la valiente confesión de una madre ahora sellada con una prueba de video innegable. El juez Collins golpeó el mazo firmemente. El sonido agudo que resonó en la sala del tribunal como un trueno en los oídos de Victor silenció todo el caos. Su voz sonó clara y resuelta mientras pronunciaba el veredicto. Basándose en la evidencia presentada, el testimonio completo de Danny Coleman, la confesión crucial de la señorita Bonnie Coleman, y en particular, la evidencia irrefutable en video que se acaba de presentar, el tribunal considera que el Sr. Victor Hale no solo cometió abuso emocional y físico de un niño, sino que también participó en manipulación, engaño y un plan calculado para destruir la vida del señor Richard Coleman por motivos profundos. Malicia personal, por lo tanto. El tribunal ordena que Danny Coleman sea puesto bajo la custodia de su padre biológico, el señor Richard Coleman. El señor Victor Hale es despojado de todos los derechos de custodia y enfrentará una investigación criminal a gran escala por abuso infantil
engaño, manipulación y conspiración. El oficial Mason Doyle también será investigado por perjurio ante este tribunal. Esta audiencia se aplaza. El veredicto del juez Collins resonó en la sala del tribunal, rompiendo cada mentira y plan. Victor Hale fue llevado con el rostro aún contorsionado por la rabia y la amarga derrota. Su destino ahora completamente en manos de la ley. El oficial Doyle. Tú. Enfrentó una investigación interna. Richard abrazó fuertemente a Danny, sintiendo una ola de alivio recorrer el pequeño cuerpo de su hijo como si una carga de 10 largos años finalmente se hubiera levantado. Bonnie, después de su valiente confesión, temblando de agotamiento, pero sus ojos tenían una paz que nunca había conocido. La justicia por fin había hablado, trayendo consigo un soplo de esperanza que se extendió por sus vidas. Unas semanas después, la ciudad disfrutaba de la cálida luz del sol, de una mañana de finales de primavera. Todo parecía limpio, listo para comenzar un nuevo ciclo en la tranquila casa suburbana. Richard Coleman acababa de comprar una casa modesta con un exuberante jardín verde y una cerca blanca enclavada entre imponentes robles. Una nueva vida comenzaba a florecer. Ya no estaba el zumbido estático de una televisión distorsionada, o el tenue resplandor amarillo que una vez coloreó el aire con miedo en su lugar. El alegre canto de los pájaros llenaba los árboles. El suave susurro de las hojas se agitaba en la suave brisa, y la luz dorada del sol se derramaba en cada habitación, llevando consigo el aliento de libertad y felicidad. Danny ya no era el delgado, el niño asustado que una vez fue, ahora reía alegremente. Sus mejillas se habían sonrojado. Sus ojos claros reflejaban el cielo azul. Corría alrededor del pequeño jardín. Su risa resonaba en el aire fresco como una melodía alegre después de años de silencio. Por primera vez, Richard escuchó un sonido que había anhelado durante más de una década. La risa pura y despreocupada de su propio hijo. «¡Papá! ¡Mírame! ¡Soy tan rápido!», Danny gritó de alegría. Richard se sentó en los escalones de madera del porche. Su rostro se llenó de la paz que había anhelado durante 10 largos años. Sus ojos siguieron a su hijo con una suave mirada amorosa. Las zapatillas nuevas de Danny, compradas la semana anterior, se habían soltado mientras corría. El niño aún no había aprendido a atarlas bien. Richard lo llamó, inclinándose. Sus dedos desgastados por el trabajo, una vez ásperos y callosos, ahora eran pacientes y tiernos, mientras cuidadosamente reataba cada nudo. No se apresuró, no regañó. Simplemente apretó los pequeños cordones uno por uno, como si estuviera remendando silenciosamente el vínculo que una vez se había roto. Levantó la cabeza, le sonrió a Danny, sus ojos cálidos como el sol de la mañana. 10 años que me fui, Danny, pero de ahora en adelante siempre estaré aquí. Estaré aquí para atar tus zapatos cuando se desaten, para escuchar todo lo que quieras decirme, para protegerte y asegurarme de que nunca más tengas que tener miedo o arrodillarte ante nadie. Nunca estarás sola. Esa promesa no fue solo para Danny. También fue el voto de Richard a sí mismo, una promesa de la nueva vida que compartirían, el acto de expiación más verdadero que jamás podría ofrecer. Fuera de la cerca del jardín, Bonnie se quedó en silencio. Su rostro se veía más delgado, su cabello veteado de gris, pero sus ojos ya no tenían miedo. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, no solo de dolor sino de liberación. Dio una leve sonrisa débil, pero llena de gratitud. Richard la vio, se levantó, bajó del porche y caminó hacia la cerca. Bonnie se estremeció ligeramente, lista para retroceder, pero Richard simplemente negó con la cabeza. Se detuvo a unos pasos de ella, su voz baja y firme pero sincera. «Gracias por ser valiente. Danny necesita tanto la verdad como el amor de una madre. Y ese día en la corte le diste ambos». Bonnie rompió a llorar, sus hombros temblaban. Ella asintió. Su voz se ahogó. «Lo siento por dejarlo sufrir tanto tiempo. Pero gracias por volver». Richard no le reprochó, solo asintió levemente. Sus ojos se llenaron de comprensión. En ese momento no había odio ni culpa entre ellos. Solo una reconciliación tranquila,
un reconocimiento del pasado y una elección de dejarlo ir juntos. Danny se aferró fuertemente a Richard. Enterró su rostro contra el pecho de su padre. Sintió la seguridad y el amor ilimitado que había anhelado. Sus nuevas zapatillas estaban cuidadosamente atadas, limpios y relucientes a la luz de la mañana. Esos zapatos, una vez un símbolo de vergüenza de noches pasadas arrodillado en un suelo frío, y siendo tratado como inútil, ahora se habían convertido en un símbolo de amor familiar, de cuidado devoto y de un nuevo comienzo manteniéndose firme en el camino de la curación. Danny ahora tenía un verdadero padre, un verdadero hogar, y lo más importante, la vida libre que siempre había merecido. Las heridas en su corazón tomarían tiempo para sanar, pero nunca tendría que caminar ese camino solo otra vez en la vida. Hay heridas que nunca dejan cicatrices en la piel, pero se graban profundamente en el alma 10 años de arrodillarse para lustrar zapatos. Dejaron a Danny creciendo con miedo y silencio. Y sin embargo, solo un abrazo de un padre, una confesión de una madre y una verdad dicha en el momento correcto fue suficiente para liberar una vida entera. Richard no era perfecto. Había estado ausente dejando un vacío que obligó a su hijo a soportar el sufrimiento, pero cuando regresó, eligió mantenerse erguido para proteger, para enmendar. Y Bonnie, la frágil madre después de años de debilidad, finalmente encontró el coraje para decir la verdad, para expiar con su voz temblorosa. Y Danny, el niño que había soportado incontables noches de rodillas, ahora podía correr libremente, sus zapatos firmemente atados con amor. El mensaje de esta historia es simple pero profunda. La verdad puede estar oculta. El amor puede ser torcido. Pero mientras haya un corazón lo suficientemente valiente para hablar, y una mano dispuesta a proteger la justicia y el amor, encontrarán su camino de regreso. Nada puede reemplazar el amor de un padre o el amor de una madre. Pero cada uno de nosotros, en un momento determinado, todavía tiene la oportunidad de reparar y comenzar de nuevo, y quizás esta sea también una lección para todos nosotros. Aprecia a los que amas, mientras aún puedas, y nunca dejes que el silencio se convierta en tu más profundo arrepentimiento. ¿Qué piensas si fueras Richard? ¿Tendrías el coraje de regresar después de 10 años para reclamar a tu hijo? Y si fueras Bonnie, ¿te atreverías a decir basta cuando todo tu mundo estaba bajo amenaza? Realmente me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación.